obsoleto sistema de creencias. Vida Alternativa es un hermoso, maravilloso día de verano aquí en la ciudad de Phoenix. Ya empezó a subir la temperatura, pero por lo menos a mí me agrada cuando está la temperatura, por supuesto no temperaturas tan altas, pero el calorcito de Phoenix a mí ya me siento que ya ha empezado como a gustarme. Me siento bien en este nuevo, cuando empieza el verano. Es un hermoso día para evolucionar juntos, es un hermoso día, me gusta el verano porque podemos ir mucho a la piscina, al río, al lago y al mar. Me encanta, me lo disfruto muchísimo. Entonces, Vida Alternativa, esa ventana abierta al nuevo modelo del mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación de lo presencial a lo virtual, de lo presencial a lo virtual. ¿Cómo va a ser esa transición de lo presencial a lo virtual? ¿Qué se escucha por ahí? ¿Qué se dice acerca de una educación virtual y una educación presencial sin dejar una, sin solamente tener otra, aun cuando ya vemos en nuestro panorama futuro que la educación virtual va a prevalecer? Entonces, Vida Alternativa, una ventana abierta a ese nuevo modelo del mundo. Vamos a hablar hoy acerca de la educación. Recuerden que estamos en Facebook, ahorita estamos transmitiendo desde Quantum Group y estamos transmitiendo desde mi página de Luli González, en Luli González sin la O, en Facebook. Estamos transmitiendo por ambas plataformas. Este es un programa que llega a ustedes gracias a la cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Si tienes problemas de pareja, divorcio, ahorita las personas tienen una gran crisis, se ha presentado una gran crisis en la salud mental y ojalá se le diera esa prioridad también en nuestras vidas a la salud mental. La angustia, la incertidumbre nos ha tomado por asalto por la forma tan abrupta, la forma tan inesperada que esta pandemia nos ha tomado y que además no conocíamos, no teníamos experiencias previas nosotros como seres humanos aquí en este tiempo. No había esa experiencia previa acerca de las pandemias. Y además, Quantum Emotional Crossover Seminario no teníamos a esas experiencias que se sienten previas nosotros como seres humanos aquí en miedo, y cómo poder abordar esta pandemia con responsabilidad y sin miedo. Entonces, Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano, sintonizando tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tus emociones. Un trabajo totalmente integral. Es un taller vivencial dirigido a solo 10 personas, dirigido por mí, que me desempeño como consultora en técnica de transformación personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta especialista. Es un taller fundamentalmente en las terapias de grupos, pero me encanta y soy una apasionada de la nueva forma de pensar que nos brinda la física cuántica. Siempre aclaro que no hay terapia cuántica. Dirigido por mí, es cuántico, es desde el lugar del sistema de creencias donde se aborda y se enfrenta uno a la vida, el ser humano a la vida. Si tú quieres participar en el Quantum Emotional Crossover, reserva tu cupo por el 602-349-1083, 602-349-1083, 602-349-1083. Quantum Emotional Crossover Seminario, más allá del coaching. También estamos al aire por La Pasadita, una cortesía de La Pasadita Hot Dog, trabajando arduamente por mantenerse abierto en condiciones de salubridad y poder ofrecerles esos ricos hot dog al estilo Sonora y otras
otras clases, otras preparaciones, pero los hot dogs de la Pasadita Hot Dog siempre ricos, siempre deliciosos. La Pasadita Hot Dog está entregando a sus clientes a través de el delivery, también está abierta, guardando toda la distancia y todas las precauciones para que las personas pues puedan ir a comerse con toda tranquilidad y seguridad su rico hot dog. Puedes ordenar también por el Uber Eats. La Pasadita Hot Dog, 20 años sirviendo a la comunidad de Phoenix con amor, pasión y entrega a los clientes. ¿Todo bien? En la transmisión, todo bien. Gracias a las personas que están conectadas, y agradecería mucho que lo compartieran el programa del día de hoy. Está Lidia Portillo. Lidia, un abrazo. Alicia Landeros, gracias por estar conectados, gracias por escuchar. Compartan el programa, si el programa del día de hoy, yo estoy segura que el programa del día de hoy va a dar muchas ideas de cómo va a ser esto de la educación, ¿sí? Esa transición de lo presencial a lo virtual. La pandemia del COVID-19 ha traído preguntas acerca de cuál será el camino a seguir en cuanto a la educación de los estudiantes de América, pero también del mundo. Si bien es sabido ya que en algunos países la educación se ha convertido en algo totalmente integral, abarcando las diferentes áreas del quehacer humano. Tenemos como ejemplo dentro de una educación integral, en el orden de el número uno tenemos a Singapur. Singapur está liderando la lista del país con mejor educación. Este país es un sistema educativo en donde, además de ser el mejor del mundo, es uno de los más exigentes, porque le dan mucha prioridad también a la educación online. O sea que ellos ya nos llevan una delantera en lo que se refiere a la educación online. En Finlandia, también en el segundo puesto, todas las escuelas son financiadas públicamente. Acuérdense que en Finlandia y en los países nórdicos es una socialdemocracia. Entonces, todas las escuelas son financiadas públicamente, tienen los mismos objetivos, todas van en una misma dirección y no hay una competitividad entre las escuelas, entre una institución y otra. Los profesores provienen de las mismas instituciones universitarias y son seleccionados rigurosamente entre los 10 mejores titulados del país. Están obligados a obtener una parte de la materia que dan y van a enseñar, tienen que tener una maestría en educación. Después tenemos a Holanda también, en tercer lugar del top es para Holanda, un país donde 1 de cada 3 personas de entre 25 y 54 años tienen estudios universitarios. La educación infantil de 3 a 5 años tiene una de las tasas más altas entre los países de Europa y es el único país al lado de Francia que ofrece una educación universal a esas edades de 3 y 5 años. Es el país con menor proporción de jóvenes desocupados entre 15 y 29 años. Después tenemos a Suiza. El 86% de los suizos que tienen entre 25 y 64 años han cursado como mínimo la secundaria. Es un país que invierte en educación con una media al año de 14.000 euros por estudiante. Después tenemos a Bélgica. Vamos a tomar un poquito de agua, se me reseca mucho la garganta. Tenemos a Bélgica, que tiene estudios superiores, la persona que tiene en Bélgica estudios universitarios tiene garantizado casi su empleo, tiene garantizado el empleo. La tasa de desempleo en Bélgica no llega sino al 3%. Otra fortaleza de este país es que la
a los maestros y a los profesores son muy bien pagados. Un profesor gana en promedio 65,000 euros al año y el 95% del gasto en todos los niveles de la enseñanza proviene de los fondos públicos. Esa es también la educación es financiada por los recursos del Estado. Dinamarca es el país que más dinero destina a la educación, 7.9% de su Producto Bruto Interno va a educación. Y durante esta crisis fue el único país que aumentó el gasto para la educación durante la pandemia. Noruega es el país escandinavo, invierte gran parte de los elevados impuestos en educación. Tienen el tercer gasto más elevado en educación y además el 96% del gasto en educación superior, en universitaria, tiene fuentes públicas, que en proporción es más alto que en cualquier otro país. Estados Unidos ocupa el número 8 en la lista y este país 43% de la población ha ido a la universidad, aunque los gastos aquí en Estados Unidos son los más altos del mundo, $100,000 por estudiante. Por último tenemos Australia en esta lista de 9. Es el país de los koalas, los canguros. Mayor porcentaje de la población con nivel universitario en el mundo. Les da mucho peso en la inversión en educación por persona a partir de los 3 años, $10,734 al año por estudiante. Es una media en contra de los $7,500 de los países que hemos nombrado. Como observas, no hay ningún país en América, a excepción de Estados Unidos, que ofrezca un nivel de educación medianamente aceptable que vaya a la par de la tecnología que hoy se maneja. Para entrar de lleno en nuestro tema, es como información general, cómo estamos a nivel de educación. Vamos a empezar por definir educación. Educación es el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, ideas y valores. Suena sencillo, pero su eje fundamental radica en 2 instancias que muchas veces se desdibujan en la práctica. Una es la enseñanza y el otro es el aprendizaje. En estos momentos nos estamos planteando, porque la pandemia nos tocó de manera inesperada, imprevista, no estábamos preparados para una pandemia como esta, y el nivel en educación pues ha sido afectado. ¿Cómo mantener esa continuidad educativa, pedagógica, pero teniendo como número 1, como prioridad, la salud de nuestros niños y evitando así los contagios? ¿Cómo? Ese ha sido uno de los retos que hemos tenido, y otro es cómo el sector educativo se adapta ante la pandemia del COVID-19 y cuáles serían las diferencias que tenemos entre la educación presencial y la virtual. Prácticamente el enfoque del programa del día de hoy. Aquellas personas que estoy saludando, Alicia, Carlos Mendoza, Lisol, por favor ayúdenme a compartir el programa. Aquí estamos transmitiendo por Quantum Group y en mi página de Luli González en Facebook. En los entornos virtuales, los capacitadores preparan sus programas de formación pensando que el trabajo únicamente consiste en digitalizar el material de las clases presenciales sin preocuparse si ese material, que solamente ha sido digitalizar el material de la educación presencial, se ha olvidado si realmente este material puede ser aprendido, internalizado por los estudiantes. De lo que nosotros podemos observar en esta crisis inesperada, implementar una alternativa
para poder afrontar de manera creativa ambos retos, es decir, cuidar de nuestros niños y darle continuidad a la educación de esos niños, presentó muchas resistencias ante lo nuevo, tomando en cuenta que un porcentaje muy alto de los padres se han quedado al margen de la tecnología y no podían apoyar a sus hijos en esta contingencia apoyándose en el área digital. Algunas personas, algunas madres se han preocupado por manejar la tecnología, como no sea el Facebook, la tecnología y cómo hacer para que ese material digitalizado de la educación presencial pudiera llegar a nuestros niños. Entonces, aparecieron voces criticando duramente a los docentes sin tomar en cuenta el rol tan importante que esos docentes y la acelerada importancia para lograr la adaptación necesaria a los nuevos requerimientos para apoyar a los estudiantes, acercarse a lo virtual de una manera diferente y la suma de tareas adicionales que necesariamente asumieron los docentes ante esta pandemia y el confinamiento. O sea, las críticas fueron duras, pero las personas no se pusieron en los zapatos de los docentes, porque muchos padres, voy a poner padres, madres, estaban al margen de la tecnología en lo que se refiere a poder apoyar a sus hijos con la computadora, cómo bajar los nuevos programas, cómo acercarlos al material digitalizado que habían preparado los maestros. Aquí también podemos hablar de la problemática estudiantil, con padres que no han estado abiertos al hecho de que el futuro de sus hijos será y es absolutamente digital. Eso es una realidad. No podemos tener a nuestros hijos separados, alejados de lo que va a ser su futuro. La tecnología crece, se desarrolla exponencialmente y sus hijos deben estar al tanto de ello, porque serán las herramientas que ellos van a tener que utilizar en el futuro. Entonces fue necesario acortar esta brecha que existía entre lo digital y lo presencial, sobre todo en que los padres entendieran y se movieran a otro lugar en donde pudieran apuntalar no solamente el trabajo de los docentes, sino también apuntalar a sus hijos en el reto que significaba irse amoldando al reto de lo digital. En opinión de Marta Castellano, vicerrectora académica nacional del portal llamado Brecha Cero, y en esto concuerdo con ella, el docente ha sido el superhéroe después de los profesionales de la salud, son los que han sacado la cara en esta crisis, a diferencia de otro tipo de profesiones. ¿Y por qué son superhéroes? Porque ellos han tenido que reinventarse a sí mismos para poder abordar el reto que les planteaba de lo presencial a lo virtual. Es necesario que lo reconozcamos. Ha sido un tremendo reto para los maestros y profesores adaptarse en un breve espacio de tiempo al gran reto que significaba pasar de lo virtual a lo presencial. Ellos han tenido entonces que reinventarse a sí mismos, porque no es lo mismo ser innovador en una clase presencial que venir a implementar esos mismos elementos de innovación en una clase virtual, remota y sin contacto visual, digamos en lo presencial, con sus alumnos. Entonces, lo que hemos logrado es mantener lo presencial dentro de lo virtual.
modernizar en lo presencial, que es el sistema educativo que nosotros conocemos y que de alguna manera ya empezaba a estar fracturado como un modelo de enseñanza. Si nosotros analizamos la desmotivación de los alumnos, de los jóvenes, de los adolescentes que llegan a consultoría, el elemento que no podemos dejar de lado es lo desmotivados que están esos niños por ir a la escuela y las clases presenciales. Capacitar eficazmente en el mundo virtual requiere métodos distintos de aquellos que usamos en las clases presenciales. Es como si un piloto creyera que por saber conducir un auto puede también manejar un avión. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de Vida Alternativa. Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. El día de hoy hablando acerca de la educación, cómo acortar esa brecha entre lo presencial y lo virtual, cómo lograr tener la misma motivación para lo virtual, cómo implementar ideas que sean novedosas en el plano de lo virtual. Ese es el gran reto que han tenido que superar los maestros. El método que nosotros hemos venido con el cual hemos venido educando se ha estado fracturando porque no ha logrado incentivar, atrapar a los jóvenes de esta era virtual. No podemos olvidar que en un teléfono un joven tiene todo, puede consultar acerca de sus clases, de sus materias, puede preguntar donde tiene dudas, puede llamar por teléfono, puede comunicarse con sus amigos, puede jugar, tiene una tremenda herramienta en sus manos y las clases presenciales, un profesor que habla y los alumnos tienen que estudiar para aprenderse de memoria y después en los exámenes repetir lo que se aprendieron de memoria. Y ese ha sido más o menos el esquema hasta ahora utilizado. Capacitar eficazmente en el mundo virtual requiere métodos distintos de aquellos que usamos en las clases presenciales. Es como si, ya les dije, pues, ustedes necesitan aprender a manejar dentro de una educación virtual. Los capacitadores preparan sus programas de formación pensando que el trabajo consiste únicamente en digitalizar ese material de las clases presenciales, sin preocuparse entonces si realmente esto va a llegar a los alumnos. Son dos modalidades completamente diferentes. Uno es la modalidad de formación virtual y otra es la formación presencial. En esta coyuntura de la pandemia, lo que estamos teniendo es un ejercicio remoto, es decir, tratar de conservar los elementos de lo presencial y el confinamiento en donde no podíamos vernos y no podíamos interactuar, entonces se usan herramientas para poder mantener de alguna manera el modelo presencial. Nos hemos visto obligados porque no podemos salir, alternar, tener los niños en un ambiente que necesita ser asépticamente seguro para evitar los contagios, y lo estamos viendo aquí en Arizona, por lo menos el día de ayer, más de 2.400 personas nuevas infectadas. Entonces, nosotros tenemos que movernos y utilizar aquella capacidad que tenemos de adaptar, buscar respuestas adaptativas ante la coyuntura que estamos viviendo. El confinamiento, entonces, nos obliga a reinventarnos, nos obliga a buscar formas adaptativas para poder enseñar, garantizar
ese aprendizaje, pero también hacerlo ameno, creativo para el alumno que está ahí. El alumno solamente estaba haciendo tareas que se le mandaba. El alumno, las clases no eran realmente clases de contenido virtual. Entonces, requerimos reinventarnos. El programa de hoy es para que ustedes se den cuenta que necesitamos todavía, a pesar de que podemos aplaudir fuertemente a los docentes, también necesitamos cuestionar nuestra posición como padres, como integrantes de esta sociedad, acerca de cuál es nuestra posición acerca de lo virtual, cuán abiertos estamos a lo virtual, siendo que ese va a ser el futuro de nuestros hijos. Debemos inventar o reinventarnos en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, dejar atrás los prejuicios y las posiciones de satanización o demoníacas a lo que será nuestro futuro. No, nuestro futuro no va a ser satanizado, no podemos satanizar ni demoníacos. Eso ya lo hemos vivido cuando apareció la imprenta. Igual decían acerca de la imprenta. La imprenta, uno de los grandes cambios realmente que pudo dar la humanidad, cuando pudimos tener libros en nuestras manos, cuando podíamos leer, cuando podíamos escribir e imprimir, ha sido uno de los factores más importantes, un salto realmente cuántico en la evolución de la humanidad. Y también comenzó por ser satanizada y darle connotaciones demoníacas. Y hoy ninguna persona, prácticamente estamos digitalizando todo, ya la imprenta no tiene el mismo valor que tenía antes, dicen, aun cuando yo todavía sigo comprando mis libros impresos. Eso es como me gusta el olor del libro, me gusta pasar las páginas, pero eso es otro tema. Entonces, debemos reinventarnos a lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Si bien el uso de las nuevas herramientas ha permitido sortear esta situación compleja y que ha sido desafiante para nosotros como individuos en todas las áreas, no solamente el área educativa, aún tenemos como padres, estudiantes y alumnos y docentes el gran reto de prepararnos para la virtualidad. Una cosa muy distinta es usar herramientas virtuales a tener una educación de índole virtual. Son dos cosas distintas, la educación presencial y la educación virtual. La pandemia nos toma por sorpresa, pero cuando tú te volteas a ver, las autoridades en cada sector venían diciendo desde hace algún tiempo dónde están los contenidos digitales para los estudiantes, dónde están las prácticas que sean mediadas por la tecnología. ¿Dónde están los docentes preparados para una educación virtual? La pregunta entonces que yo les hago, ¿ustedes creen que realmente tenemos que capacitarnos para el nuevo uso de la tecnología? Yo creo que sí. Es perentorio no solo digitalizar lo presencial, sino educarnos para lo virtual, como padres, como individuos de esta sociedad, sobre todo como docentes. Necesitamos movernos. Saludos para Irma, para Anthony, para Sandra Orozco, para Alicia, Lisol, Carlos, todas las personas que nos están escuchando por Quantum Group y las personas que nos están escuchando en mi página de Facebook, Luli González sin la U. Bien, ¿están digitalizados los contenidos para los estudiantes? ¿Dónde están esas prácticas mediadas a través de la tecnología? Debemos reinventarnos. Nosotros debemos capacitarnos. Nosotros debemos capacitarnos en el nuevo uso de las tecnologías. Y aprovechando que Sandra Orozco nos está escuchando. Sandra, me hubiese encantado tenerte en este programa
Sandra, y pienso que si ustedes quieren involucrarse, imbuirse y capacitarse, Sandra puede ser una buena persona para empezar a acercarse a la era tecnológica y a la era de una educación virtual. Estamos hablando de superar el escollo de tener estudiantes. Esto es un escollo que debemos afrontar, aceptar y cambiar. Tenemos estudiantes del siglo XXI. Tenemos docentes del siglo XX y tenemos una educación del siglo XVIII, XIX, en el mejor de los casos. Es un espacio, entonces, una brecha muy grande que necesitamos superar abriéndonos a las nuevas tecnologías. El rol del instructor, de motivador, de transmisor a motivador. En las clases presenciales el instructor es la única fuente de consulta, mientras que en los entornos virtuales los participantes tienen esa parte de poder enriquecerse a través de diferentes fuentes de conocimiento. Las tecnologías de información y comunicación facilitan la construcción de conocimiento colectivo. Si aprovechamos esta posibilidad, el rol de la instrucción virtual pasa de ser el maestro de un simple transmisor de conocimiento o de información a convertirse en convertir una serie de procesos que estimulan, incentivan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento investigativo de nuestros jóvenes, y elevando de esta manera la calidad del aprendizaje que esos mismos jóvenes van a tener y adquirir. El instructor, el docente guía, aconseja, instruye a los participantes a lo largo del curso, contesta inquietudes y preguntas, ya bien sea por email, chat, foros, provee los feedback en trabajos prácticos y evalúa las competencias. Al mismo tiempo que estimula y fomenta la actitud investigativa de los estudiantes. Es decir, la persona estudia, se convierte en una especie de autodidacta que necesita investigar, saber cuáles son las fuentes confiables de investigación. Entonces estamos teniendo un aprendizaje totalmente nuevo y diferente. Y las personas que están en la página de Facebook, en mi página de Facebook, en mi página de Quantum Group, pues voy a hacer una pausa comercial y no se vayan de ahí, háganme preguntas, participen, es un tema apasionante. Denme su forma de verlo, lo que estamos conversando. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue su experiencia durante la pandemia en donde los jóvenes tenían que hacerlo de manera virtual? Todas estas cosas pueden preguntármelo en cualquiera de las dos plataformas donde estamos, pero en Quantum Group este es el momento porque voy a una pausa comercial. Ya regresamos en Vida Alternativa. Ya estoy de regreso. Sandra dice, sí, está totalmente con Perla, lo está viendo también. Invitar a amigos en vivo, por favor, si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta ahí? No hay preguntas, tampoco en Quantum Group tenemos preguntas. ¿Qué dice? A ver aquí. Ok, tengo a Melita, Febronia, hola Luli, a Emanuel, hola Luli,
Gracias. También tengo a Melita que nos dice, buenas tardes, Luli, estoy en contacto y aprendiendo más de ti. Gracias por tanto, honor y respeto hacia ti, eres fantástica. ¿Algo más? No. Gracias, Melita. Melita desde Venezuela. Gracias, Melita, por siempre estar conectada. Gracias por tu estar y gracias por construirme. Lo apoyo, apoyo cada uno de tus mensajes. Gracias a las personas que están conectadas y gracias, Febronia, gracias, Emmanuel. Gracias a todos ustedes. Entonces, hablando de cómo hacer esa transición de lo presencial a lo virtual y qué se requiere. Estoy hablando acerca de que el instructor se convierte de transmisor a motivador, incentivar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo del participante, del estudiante, cambia completamente el rol. Darle feedback, evaluando al alumno, pero estimulando al mismo tiempo su capacidad de investigar y de tener un pensamiento crítico, es decir, que tenga el permiso de cuestionar. Muchas personas todavía piensan que no pueden cuestionar los viejos paradigmas que les enseñaron sus padres y viven retrasados del común de la sociedad, y hay unos que han empezado y siempre han cuestionado aquello que les han enseñado y en consecuencia pues están adelantados. A ver, Lisela, gracias Lisela, está Álvaro también, es Cintia Meléndez, gracias por conectarse. Vamos a continuar con este tema tan apasionante. Entonces, ese es el rol del instructor dentro de una educación virtual. ¿Cuál es el rol del participante? El estudiante va de pasivo a activo. En las capacitaciones virtuales, el participante tiene la posibilidad de convertirse en un personaje autónomo, completamente autónomo, pero activo, y ya que por un lado puede tomar el curso a su propio ritmo y por otro puede aportar el conocimiento adquirido en sus investigaciones por medio de su participación en las actividades interactivas. Entonces pasas de pasivo a activo, motivando a ese estudiante a investigar, a participar, a compartir, a investigar en la web. Lo hace partícipe de su propia instrucción, lo hace partícipe de su propio conocimiento, lo hace partícipe, motivado de su propia educación. En la educación online, los participantes tienden a sentirse abandonados. En algunos casos se sienten abandonados porque estamos en esa etapa de transición. Recomendamos diseñar constantemente actividades que le permitan mantener una comunicación fluida a el maestro, al docente, con los participantes en cualquiera de sus cursos. El tiempo y el espacio lo hace diferente. Alicia Landeros nos manda un mensaje que dice, yo pienso que todo esto de la pandemia tiene a muchas personas bajo depresión. Es cierto, lo hablé al comienzo, Alicia, las personas están, algunas personas en depresión y otras están en crisis de angustia, de ansiedad, algunos con ataques de pánico, porque hay mucha información contradictoria, hay mucha mentira en el internet, y por eso en algunos programas que hice al comienzo de la pandemia, les decía que se mantengan fuera de la sobreinformación. No es lo que estamos hablando el día de hoy, sino sobreinformados. Aténganse a lo que dicen los organismos de salud, aténganse a lo que dicen los expertos en pandemias y
y manténganse ahí porque si no van a volverse locos con aquellos de que el tercer orden mundial, que hay un complot para asesinar más de 100 millones de personas y eso nos enloquece totalmente. Entonces, sí, hay muchas personas, ahorita mi consulta la tengo full, la tengo llena de personas que están en ansiedad y en crisis de ansiedad y de angustia. Gracias por tu aporte, Alicia. Gracias por eso, lo aprecio bastante. Y es cierto, si ustedes conocen alguna persona que está viviendo en ansiedad, angustia, pues si se sienten motivados, y darles mi número de teléfono. Mi número de teléfono es el 602-696-8426. Si se sienten motivados, remítanlo con un profesional de la salud. 602-696-8426. Gracias, Alicia. Bueno, continuamos. No sé cómo estamos en el tiempo, pero yo creo que todavía tenemos. Ok, muy bien. Muy bien, sí, tenemos. Vamos a continuar porque el tema es muy apasionante. El tema que estamos viviendo para mí es apasionante porque también yo como persona que hago cursos, yo como persona que hablo a través de un programa de la radio, yo requiero todo el tiempo estarme reinventando para poder llegar, para poder instruir, para poder motivar a las personas a que tengan su parte creativa, su parte crítica, que puedan salir adelante, expresar. Entonces, otra de las diferencias que tenemos es el tiempo y el espacio. De fijo a flexible. En la educación presencial, hay un horario, hay un lugar establecido que debe respetarse para que se produzca el conocimiento. La educación virtual ofrece la ventaja de ajustarse al horario de los participantes. Por supuesto, esa flexibilidad en el horario te compromete a ti más como participante, como estudiante, te compromete con la responsabilidad de tener un horario para ingresar, estudiar, aprender, investigar. Es necesario, así como el horario es flexible, pasa de fijo a flexible, también aumenta la responsabilidad individual para cumplir con lo que requieres cumplir en esta nueva forma de educarnos. No importa si por algún motivo un estudiante no puede reunirse en un aula regular para aprender. La tecnología permite que la información esté accesible siempre, en cualquier momento. El reto es que los instructores puedan estimular a tal punto a sus alumnos que estos deseen aprovechar la ventaja de esa disponibilidad permanente de accesar al conocimiento. Otra de las diferencias está en el material que se utiliza, de un material limitado a un material totalmente extenso e ilimitado. En la educación presencial, los contenidos están limitados a la comunicación verbal, no verbal y escrita del docente. Las tecnologías de información y comunicación representan una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje, la disponibilidad de las grabaciones de sonido, de video, imágenes, correo electrónico, mensajería, chat, foros de discusión, todo tipo de contenidos multimedia son fuentes de innovación y herramientas creativas que pueden ayudarte a capturar la atención de aquellos a quienes necesitas y requieres capacitar. Los métodos de enseñanza, de lo uniforme a lo múltiple. Otra diferencia que cambia las reglas del juego es la gran variedad de herramientas didácticas que obtenemos, que utilizamos con la modalidad virtual. En la enseñanza presencial, los participantes se ven obligados a adaptarse
a la forma en la que cómo enseña el profesor, cómo él lo dice, y que además tienes que aprendértelo tal cual él lo dice. Entonces, las limitaciones se basan en el nivel de creatividad del docente. ¿Cuán creativo es? ¿Cuán animado es para enseñar? ¿Cuán posible logra llegar? ¿Cuánto puede llegar al estudiante? Depende de cuán capacitado para motivar está el profesor, para innovar dentro de lo que ya conoce. Entonces, se hace limitado. La enseñanza virtual, por lo contrario, las posibilidades, los métodos, se extiende con la tecnología educativa. La limitación no es el conocimiento, sino la curiosidad, el deseo investigativo de aquellas personas que participan en estos cursos, en los cursos virtuales, en esta educación virtual. Cambia completamente porque el estudiante se convierte en su propio educador. Tiene un guía, pero se convierte en su propio educador. Por eso yo digo que es una enorme responsabilidad de aquellos que participan de una manera virtual. Además del rol de enseñar, que es una responsabilidad, así que si estás pensando en las capacitaciones presenciales, y de eso es lo que viene la educación presencial, de modo presencial a virtual, tienes que capacitarte en el área de la tecnología, porque el área de la tecnología avanza a ritmo vertiginoso. Ya hoy, mañana es diferente. Cada vez hay más instrumentos muchísimo más fáciles de accesar, muchísimo más aplicaciones que puedes utilizar. Cambia. Todo el tiempo está innovando. Y tú te quedaste en las tarjeticas perforadas del IBM. Requieres capacitarte para ti poder capacitar a otros. No hay ninguna persona que pueda decir que, esto es, lo dice Marta Castellano, este término, que hay un nativo digital. Eso no existe, el nativo digital. Es como decir que cualquiera puede leer solamente porque conoce la imprenta. Entonces, requerimos el docente, ya para terminar y dar las gracias a todos los que han estado conectados, no me llegan todos, pero ya para terminar, el docente es más que todo un orientador del proceso de aprendizaje, siempre ha tenido que ser así, un orientador del proceso de aprendizaje. Ese es el modelo virtual. Vuelvo y repito, un orientador del proceso de aprendizaje. Para eso nosotros tenemos que virtualizar el 100% de los contenidos. Tenemos prácticas sincronizadas, foros, talleres, espacios formativos, chat, intercambio de información. Esta pandemia nos ha puesto contra la pared en lo que se refiere si realmente nosotros agarramos lo virtual y empezamos a capacitarnos en ello. No podemos quedarnos en una tecnología obsoleta, en una forma de enseñanza que ya no enseña, sino aburre. Cuando yo le pregunto a los muchachos que no saben ni qué estudiar, totalmente desmotivados, la respuesta es que es aburrida, pero si no va a ser aburrida, si yo tengo un teléfono que puedo jugar de manera virtual con personajes que parecen reales, se convierte aquello en algo aburrido. Un profesor
que no tiene la chispa, que no está capacitado para motivar, para incentivar, para cuestionar, que no capacita, nosotros estamos puestos contra la pared de brincar a lo que es el futuro. Es importante moverse en esa dirección. Yo les invito a las personas que me han estado escuchando a investigar, buscar y capacitarse en lo que son las nuevas tecnologías y cómo sacarle el máximo provecho a esas nuevas tecnologías para sus propias vidas, para sus propios trabajos, para lo que hacen. Es importante que demos ese salto cuántico hacia una educación eminentemente virtual, sin olvidar lo presencial, pero requerimos brincar a lo virtual, porque lo presencial lentamente se va. Como el libro, hay muchas personas que hoy en día leen de manera virtual. Alguien les lee, ni siquiera ellos leen, alguien les lee. Les parece muchísimo más interesante. A veces solamente leen los resúmenes de los libros. O sea, tenemos que darnos cuenta de cómo los cambios empiezan a hacerse presentes. Les invito entonces a tener una mente abierta y acercarse, sobre todo si tienen hijos que están estudiando, a abrirse a una tecnología virtual y aprender y capacitarse en esas nuevas tecnologías. Esta ha sido Vida Alternativa por el día de hoy. Muchas gracias, Martín, no lo saludé. Ahora me despido de Martín, por poner el programa al aire, el técnico, el que permite que yo pueda hablar por estos micrófonos y que él pueda manejar la parte tecnológica. Gracias, Martín, por eso. Vida Alternativa, un programa dirigido, Vida Alternativa, porque es un abierto al nuevo modelo del mundo, y el nuevo modelo del mundo va a ser virtual. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron escuchando, gracias a los que participaron, y si hay alguna pregunta que no haya respondido, en el transcurso del día lo haré. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles con otro interesante programa de Vida Alternativa. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho.